Hola otra vez, lección 175. Hoy vamos a ver los procesos matrimoniales y de menores. Otro proceso especial y está en el artículo 769. Y hoy quiero que veáis de forma globalizada todos los procesos matrimoniales que existen, qué nos pueden preguntar en el examen y situarnos en el examen en qué momento nos están preguntando, en qué momento del proceso matrimonial nos están preguntando. En primer lugar, tenemos que tener claro que exista una situación de derecho o de hecho. ¿De derecho qué es? Es que aquí tenemos al pirata, mi marido y yo, y nos vamos previamente nos casamos y ahora nos queremos divorciar. Y en su momento es de derecho, o sea, formalizamos. Es una situación que está consolidada, que está reconocida por la ley, una situación de derecho. Y nos casamos previamente en la iglesia, en el juzgado, pero es una situación de derecho. Pero imaginaros que no nos hemos casado. Si no nos hemos casado y ahora queremos regularizar esa separación porque nos queremos separar, tendremos cosas en común, tendremos derechos, pues ahí también es lo mismo, es el mismo procedimiento. Hay otro asunto, otro procedimiento que se llama guardia y custodia de menores. Bueno, pues aquí en este procedimiento se tramita igual que si estuviéramos hablando de una separación, de un divorcio. Igual, de hecho o de derecho, si ha habido que no se ha pasado previamente por un acto público y solemne, es decir, que nos hemos juntado, hemos tenido niños, pero no estamos casados, no nos habíamos casado. Bueno, el procedimiento en sí, uno de una manera o de otra, no tiene diferencia alguna, ¿vale? No hay diferencia. Bueno, pues en cuanto a trámite, en cuanto a poder tramitar el procedimiento de separación o divorcio o una situación que de hecho que no se ha consolidado, no ha existido en derecho, pero ha existido de hecho hemos estado juntos determinado tiempo, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar, existen las medidas provisionales o provisionalísimas. Existen unas medidas que yo le pido al juez que con urgencia adopte unas determinadas medidas. Aquí está, las medidas provisionales que yo le pida al juez pueden ser antes de presentar la demanda, esto es la demanda contenciosa, antes de presentar la demanda contenciosa o el mutuo acuerdo. Antes de presentar la demanda, puedo pedir unas medidas provisionales antes de presentar la demanda o en la demanda. ¿Lo veis? Medidas provisionales. ¿Qué pasa? ¿En qué se diferencia? Las medidas provisionales, las que yo pido antes de presentar la demanda, necesito abogado y procurador para pedir esas medidas provisionales. En un principio, la petición no necesito abogado y procurador, pero los trámites siguientes sí que voy a necesitar, todas las actuaciones posteriores sí que voy a necesitar abogado y procurador. O sea, el presentar el papel pidiendo lo más urgente, sí que voy a... no voy a necesitar ese abogado y procurador, pero posteriormente, sí, para el resto de las actuaciones sí que voy a necesitar abogado y procurador. Ahí se celebran esas medidas y esa resolución que dicte el tribunal sobre las medidas que he pedido se lleva testimonio al proceso de separación que yo posteriormente habré presentado. Digo posteriormente porque ya os he dicho, o se presentan antes de la demanda o con la demanda contenciosa, o antes o durante, ¿lo veis? O antes de la demanda o durante la demanda. Estas son las medidas coetáneas con la demanda, medidas provisionales coetáneas, es decir, le pedimos al juez que hasta que dicte sentencia de separación, que nos tramite el procedimiento de divorcio, pero hasta tanto se dicte sentencia de divorcio que nos fije unas medidas por las que nos vamos a regir nuestra separación
o nuestra situación de hecho a partir de la petición que formulamos sobre esa separación que se va a producir, esa separación. Bueno, pues lo dicho, medidas provisionales o antes de la demanda o con la demanda. ¿Por qué? ¿En qué se diferencia? Que antes se llaman medidas provisionalísimas previas a la demanda o medidas coetáneas que son con la demanda. Si se tramitan antes de la demanda, el testimonio que se dicte en esta resolución se llevará al proceso para que conste qué medidas, y aquí se ratificarán esas medidas o se rectificarán en esas medidas que se hayan acordado. Hay otras que se llaman las medidas definitivas. Las medidas definitivas son las que, en la vista del juicio, si no se han visto antes, las medidas definitivas son las que se fijan, las que se fijan en la separación, en ese procedimiento de separación o divorcio, las que se fijan. Y después está la modificación de medidas, es decir, nosotros estas medidas que se acordaron o previas a la demanda o con la demanda, y cambian las circunstancias y nosotros solicitamos al juez que nos modifique esas medidas que en su día se dictó por el tribunal, se dictaron por el tribunal, pues decimos que se modifiquen porque han cambiado la situación, han cambiado las circunstancias, ¿vale? Y pedimos que se modifiquen. ¿Qué trámite? ¿Cómo vamos a ir? Pues igual que pedíamos las primeras medidas, pedimos la modificación de medidas. En esta modificación de medidas, en esta clase de procedimiento, ¿necesitamos abogado y procurador? Sí, necesitamos abogado y procurador, pero la única diferencia es que en las medidas provisionalísimas, esa petición inicial, no necesitamos abogado y procurador, y después sí que necesitamos abogado y procurador, pero en el resto, en la contenciosa necesitamos abogado y procurador, y si queremos modificar esas medidas, necesitamos abogado y procurador. Esto para el caso que que presentemos procedimiento contencioso, porque dice la ley que el procedimiento que solicitemos de separación, divorcio, se tramitarán por las normas del juicio verbal. ¿Os acordáis? El juicio verbal, que se presentaba la demanda, que se contestaba, que se celebraba juicio, que se dictaba sentencia. Bueno, pues ahí se siguen por las mismas normas del juicio verbal, pero la pregunta de examen es esta: ¿por qué trámites se seguirán los procesos matrimoniales? Por las normas del juicio verbal. Pero también dice la ley que, salvo las que se establecen las del artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que son el artículo 777, es que o bien nos vamos a divorciar contencioso porque no nos ponemos de acuerdo, o bien nos vamos a divorciar de mutuo acuerdo, es decir, vamos a presentar un convenio, repito que lo vamos a ver en clases posteriores, vamos a presentar un convenio y de mutuo acuerdo vamos a llegar a un acuerdo sobre las normas que van a regir en nuestro futuro, en ese divorcio, en esa separación, ¿vale? Entonces, este mutuo acuerdo, o sea, ¿cómo se tramitará el procedimiento de mutuo acuerdo? Pues como su norma indica, por las del 777, y además, cuando es de mutuo acuerdo, nos puede separar, divorciar el tribunal, el letrado de la Administración de Justicia, o nos puede separar también el notario. ¿Por qué? Dependiendo si queremos ir directamente al juzgado nos separará el tribunal. Cuando hay hijos menores nos tiene que separar el tribunal. Cuando hay hijos mayores de edad, tendrán que dar el consentimiento, nos puede separar el notario o el letrado de la Administración de Justicia. Pero esos hijos mayores, si existen, tienen que dar el consentimiento en lo que a ellos les afecte. Y después hay otros procedimientos que es sobre
nulidad matrimonial. La nulidad matrimonial se sigue por las normas del juicio ordinario, van a seguirse por las normas del juicio ordinario y por eso podemos ir al mutuo acuerdo, podemos ir a la nulidad matrimonial o podemos ir al amparo del título cuarto del libro primero del Código Civil. ¿Esto qué es? Pues que la ley de jurisdicción voluntaria y el Código Civil, la ley de jurisdicción voluntaria, el Código Civil, el artículo del 82 al 90, en la ley de notariado, en su artículo 51, y en la ley de registro civil, cuidadito, que es pregunta de examen, la ley del registro civil en su artículo 61, que se reformó, se dijo que los notarios nos pueden también divorciar. ¿Vamos a necesitar abogado ante el notario? Sí, vamos a necesitar abogado ante el notario, que ya lo veremos en su clase, ¿vale? Pero, en definitiva, quiero que tengáis globalizado. Sí, vamos a pedir las medidas previas a la demanda, vamos a pedirlas con la demanda, que vamos a tramitarlas por las normas del juicio verbal, estos procesos matrimoniales, que una vez que tengamos sentencia dictada, pasa el tiempo, pasan los años y queremos modificar esas medidas que se adoptaron, pues iremos a una modificación de medidas que se adoptaron en ese divorcio o matrimonio y después está la fase del mutuo acuerdo, del artículo 777 del mutuo acuerdo, que nos pueden divorciar o separar el tribunal si hay hijos menores, el letrado de la Administración de Justicia o el notario si hay hijos mayores. Sí que pueden también separarnos, pero tendrán que consentir esos hijos mayores en la parte que a ellos les afecte. ¿Y qué más? Y que nada más, y que después están la nulidad matrimonial por el ordinario y esto del notario, que ya lo hemos dicho. A la demanda contenciosa, pues como lo vamos a ver en una clase especial para ello, una demanda contenciosa, os adelanto que se inician demandas, se acompañan los documentos, existe la reconvención, existe la contestación de 10 días, aquí tenemos una pregunta de examen, de 10 días para que conteste al actor, se presenta la reconvención, pues en 10 días tiene que contestar el actor. La prueba se celebra en el acto de la vista o cuando no se pueda realizar en el acto de la vista, se tienen que celebrar en los no más de 30 días, ya tenemos ahí otra pregunta de examen, pero repito que esto lo vamos a ver en su clase, y que en cualquier momento este proceso contencioso se puede transformar en mutuo acuerdo, que vamos a llegar al mismo sitio, pero poniéndonos de acuerdo, y que esta clase de procedimiento siempre está sujeto a la mediación. Podemos someternos a una mediación, someternos a un acuerdo. Pero cuidado, si existen hijos menores, tiene que intervenir el tribunal, tiene que intervenir el Ministerio Fiscal. Bye, bye.